En este vídeo se presenta la estructura y la tecnología de la memoria principal. En la memoria principal actualmente se emplea semiconductores, ¿de acuerdo? Tienen tres tipos de señales. Señales de entrada de dirección. Las direcciones son el elemento imprescindible para utilizar una memoria principal. Además, se utilizan líneas de datos. Cuando se accede a la memoria principal, o bien es para leer información o bien para escribir. Si es para leer, se tendrá una salida de datos, y si es para escribir, se tendrá una entrada de datos. En cuanto al ancho de las direcciones, pues si tenemos direcciones de m bits, tendremos 2 elevado a m elementos direccionables en la memoria. La salida siempre será al ancho de palabra del computador. Si el ancho de palabra es de n bits, pues tendremos n bits en la salida. Además, se dispone de una serie de señales de control que son la señal de selección de chip, chip select, CS, la señal de lectura y escritura, la señal de habilitación de salida y las señales de habilitación de direcciones para memorias de RAM. Como se puede ver en esta transparencia, hay tres tipos a grandes rasgos de memorias de semiconductores: ROM, SRAM y DRAM. Las ROM son memorias de solo lectura, no volátiles y de acceso aleatorio. Y además existen diferentes tipos de memoria ROM, porque al principio estaban las ROM que no se podían modificar, fueron apareciendo las programables, PROM, Programable Read Only Memory, aparecieron las EPROM y las EEPROM, borrables y programables por diferentes métodos eléctricos, hasta llegar a lo que tenemos actualmente en los computadores, por ejemplo, para lo que comúnmente se llama la BIOS, que son de tipo flash, por las que diferentes métodos eléctricos de alta velocidad permiten su actualización y su borrado. Bien, las memorias SRAM tienen salidas triestado y están formadas por biestables D. Una memoria SRAM tiene señal de chip select, tiene señal de habilitación de salida, output enable, y a diferencia de una memoria ROM que también tiene señal de chip select y de output enable, en una SRAM se puede leer o se puede escribir. Por lo tanto, hay una señal de habilitación write enable. En los biestables D se organizan por filas y columnas, y cada celda de una memoria SRAM contiene un decodificador que permite seleccionar la fila o incluso la celda en función de la información aportada a la que se va a acceder. Las SRAM se pueden conectar de diferentes maneras, y para ahorrar circuitería de decodificación, en una SRAM grande se aprovecha una estructura con forma de tablas. Entonces, los bits superiores de la dirección permiten seleccionar una fila, y los bits inferiores seleccionar columnas. De esta manera se puede hacer todo mucho más rápido. Las memorias RAM estáticas son mucho más rápidas, precisamente porque permiten esta decodificación de forma mucho más rápida. Sin embargo, al incluir esos decodificadores en su interior, precisan de más espacio por unidad de almacenamiento. Las memorias RAM dinámicas, por contra, están formadas por un condensador. Como se vio en la presentación de la jerarquía de memoria, pues al tener un elemento capacitivo, pues en el tiempo su información se va perdiendo, su energía se va perdiendo, y hay que poner
un punto en el que hay que volver a refrescarla. Esto es lo que tienen el funcionamiento habitual de los condensadores. Por esta razón, en una memoria RAM dinámica tenemos que tener en cuenta que hay ciclos para operar en lectura, ciclos para operar en escritura y ciclos de refresco en los que se refresca esa información para que no se pierda. Además, las memorias RAM dinámicas no tienen esa capacidad de decodificación de las SRAM y por lo tanto hay que pasarles una información de control adicional con las señales de Row Access Strobe y Column Access Strobe, más conocidas popularmente como RASCAS. Estas memorias pues, son más lentas, pero tienen mucha más capacidad porque necesitan de mucho menor espacio por unidad de almacenamiento. Además, aquí se puede ver cómo se utilizan las direcciones para la decodificación por filas y por columnas. Pues las memorias de RAM no conviene menospreciarlas porque han ido evolucionando y son las que han dado lugar a las memorias modernas que utilizamos en los computadores, puesto que se han visto sometidas a diferentes técnicas para mejorar sus prestaciones. Entonces podemos hablar de las de RAM con modo de página rápida, las EDORAM, las EDRAM, las CDRAM con diferentes mejoras, las de RAM con transferencias a ráfagas y dentro de ellas pues las BDORAM, las SDRAM, las DDR-RAM que tienen como principal mejora ser capaces de transmitir el doble de información por ciclo, es decir, ser capaces de operar en medio ciclo y dando así lugar a todas las tecnologías modernas y a las memorias modernas que habitualmente utilizamos. Aquí se puede ver una rápida tabla comparativa que sirve de resumen a las diferentes características que hemos visto. Podemos hablar ahora de la mapa de memoria. El mapa de memoria del computador es la totalidad del espacio de memoria que se puede direccionar. ¿De qué depende esa totalidad de memoria? Pues depende de la cantidad de memoria que puede direccionar el procesador. Y esto tiene que ver mucho con el ancho del bus de direcciones. Tiene que ver también con el número de zócalos que tenga la placa base para almacenar, para pinchar esa memoria, y tiene que ver también con el rango de direcciones que permiten manejar el controlador de la placa base. Por lo tanto, la placa base va a mandar mucho sobre qué cantidad de memoria va a poder tener un computador. Al igual que ocurre en nuestros PCs, podemos tener un mapa de memoria muy grande en el que se podría disponer de mucha memoria. Ese es el mapa total, toda la memoria que se podría pinchar, el máximo de memoria del que podría disponer el computador. Sin embargo, en nuestros computadores solemos utilizar mucho menos. Eso es el mapa usado. Por ejemplo, en placas de base modernas, que pueden admitir seguramente entre 32 y 64 gigas, la mayoría de nosotros tendremos o bien 8 o 16, que es el mapa usado, mientras que podríamos tener 32 o 64, que sería el mapa total. Bien, ya hemos comentado que esto no supone ninguna limitación, simplemente tenemos un espacio ampliable en el que se puede utilizar la memoria. Conviene recordar que la memoria está alineada a múltiplos de 4, es decir, en MIPS tenemos 32 ancho de palabra de 32 bits, es decir, de 4 bytes, por lo tanto, en cada dirección de memoria almacenaremos un byte y cada palabra empezará en una dirección múltiplo de 4. Para mejorar
el comportamiento de las memorias, pues tenemos diferentes técnicas, porque podemos almacenar o podemos organizar la memoria en elementos más autónomos que llamamos bancos. Cada uno de estos bancos puede permitir accesos independientes en diferentes configuraciones. Entonces, esto nos da varias alternativas de entrelazado. Vamos a comentar que se pueda dar la misma dirección a todos los módulos, entonces tenemos un entrelazado simple, o podemos permitir que cada módulo tenga permita acceso a direcciones diferentes, por lo tanto tendríamos un entrelazado complejo. Además, podemos organizar los módulos de tal manera que cada módulo guarde posiciones consecutivas, orden superior, o que módulos consecutivos guarden posiciones consecutivas, y esto sería en orden inferior. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí un entrelazado en orden inferior donde tenemos que diferentes posiciones de memoria consecutivas se asignan a módulos consecutivos. Esto, dado que podemos hacer accesos independientes a los bancos, acelera bastante el acceso a memoria. Y finalmente tenemos aquí una memoria entrelazada con orden superior, es decir, se asignan posiciones consecutivas dentro de un mismo módulo y cuando se alcanza una determinada dirección se pasa al siguiente módulo donde habrá también un conjunto de direcciones consecutivas. Finalmente, merece la pena mencionar que también existen las memorias multipuerta, que consisten en que físicamente tienen más de un puerto completo para direcciones, datos y control, con lo cual pueden físicamente realizar varios accesos completos de forma simultánea. Entonces se puede servir más de una petición en cada ciclo de forma física. Pero esto es una cuestión hardware que o se tiene o no se tiene. No hay ninguna manera software de conseguir una memoria multipuerta.